Pasó, pasó, pasó. Pasó el fin de cursos, pasó el aguinaldo, pasó la bajada, pero Papá Noel todavía no pasó por la chimenea. ¿Cómo está cerrando el año? ¿Ya hiciste la cartita para los Reyes? Hoy en Casa Fantasmas Financieros hablamos de cómo se cierra el año en los mercados, con más remixes que Bad Bunny, y te invito a hacer algunos ejercicios para que vos también puedas evaluar algunas cositas de tu año sin la necesidad de que Shakira tenga que hacer un hit sobre tus deudas. Casa Fantasmas Financieros, fin de año. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas. Amigas y amigos de Timonel, soy David y hoy les traigo el último episodio del año con el que vamos a estar cerrando el primer ciclo de Cazafantasmas Financieros. El ciclo 2025 donde hemos sabido, o mejor dicho, hemos intentado traerles algunas ideas con relación a las finanzas, a las inversiones y a los peligros que este mundito puede presentar para que no nos quedemos con lo que nos han digerido, sino que podamos pensar críticamente a partir de datos, ideas y filosofadas. Ahora bien, saben que en este podcast no hablo muy seguido de los índices de mercado, del valor de las acciones populares en Wall Street o de los bajones del Bitcoin, sino de otras cosas que son súper importantes y que también hacen al mundo financiero, pero que tienen poca prensa o que tienen mala prensa, entonces nadie quiere hacer videos con una masa bárbara que la gente no mira, que los algoritmos no recomiendan y cuyas descripciones no prometen enseñarte a volverte rico o más rico de lo que ya sos. Y como hoy nos despedimos hasta dentro de algunas semanas donde comience el nuevo ciclo de Cazafantasmas Financieros o comencemos otro podcast o andás a ver qué pasa, les voy a tirar algunas propuestas hoy como para que ustedes generen insumos propios para ver por dónde vienen y hacia dónde quisieran ir en estos temas relacionados a las finanzas personales, los ahorros, la inversión y otros temas similares. Y como el gran secreto de los números suele estar súper relacionado con la planificación, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Planificar. Entonces, ¿planificaste tu 2025 financiero o anduviste a tientas? Si planificaste, tenés de dónde agarrarte para saber si, más allá de los sentires momentáneos o los resultados momentáneos, te mantuviste en el camino que te trazaste o te desviaste mucho. Si no planificaste, te vas a estar agarrando de lo que a tu cerebro y a tus emociones les vaya pareciendo conveniente. Entonces, lección, es muy útil planificar porque nos permite analizar los caminos y los desvíos. ¿Cómo planificamos? Bueno, lo primero sería saber qué nos gustaría que suceda en nuestro año y a esto hay que darle un poco de tiempo y trabajo, ver deseos, necesidades, posibilidades, transformar eso en metas y bueno, unas cuantas cosas más. Pero para comenzar a cerrar el año te invito a que penses ahora, ahí donde estés haciendo lo que estés haciendo, pensá, ¿qué es lo que vos buscas cuando te pones a ver un video sobre estos temas? Estos temas, por ejemplo, de los que hablamos acá, generalmente finanzas, inversiones y temas asociados. Eh, Esto es una pregunta importante porque si tu respuesta va de la mano con lo que buscan los algoritmos, vas a encontrar un montón de contenido en las redes. Ahora, que vos encontres un montón de contenido no es igual a encontrar cosas que valgan la pena. El algoritmo sabe que los videos que supuestamente te enseñan cómo hacerte rico, cómo ser más poderoso, y esos temas que en el mundo capitalista y en la vida capitalista tienen alta prensa, se pueden hacer virales y en eso basan ellos indirectamente su calificación de contenido. Porque quienes ganan premios no son quienes van contra la corriente, sino los que limpian, aceitan y tunean el engranaje de la máquina de picar carne, mis queridas, mis queridos. Si encontrás respuesta a esa pregunta, ¿a qué es lo que vos estás buscando? Encontraste una clave para pensar en tus metas financieras.
una clave que vas a tener que pensarla y analizarla, porque también a veces haces ejercicios de este tipo y te encontrás con cosas inesperadas, cosa que para mí está buenísima. La segunda propuesta que te hago hoy es que puedas pensar y analizar qué aprendiste y qué obtuviste cuando miraste esos videos recomendados con promesas de riqueza, de ganar plata sin trabajar, de alcanzar tu primer millón, de ser más eficiente con tus finanzas, etc. ¿Cómo te fue con eso? ¿Valió la pena? ¿Dedicaste 1000 horas a ver videos que no te aportaron nada? ¿O por el contrario hubo cosas que sí te sirvieron y pudiste aplicar de alguna manera? ¿Te sentiste remando en dulce de leche con cada cosa que viste y aprendiste? ¿O sentiste más bien el viento en la camiseta? Pensá también y ten en cuenta que es posible que algunos aprendizajes sean de naturaleza filosófica, ideológica, estratégica y no sean aplicables directamente a lo que vos ves en tu cuenta bancaria o en tu planilla de Excel, pero no por eso son menos importantes. Y en tercer lugar, como te decía antes, si vos planificaste, tenés cómo analizar. Pero, mis amigos, conociendo el paño, es probable que no lo hayas hecho. Si no planificaste, ¿por qué no lo hiciste? ¿No te pasa que cuando llega el momento de cerrar y evaluar decís, pucha, hubiera ordenado mejor todo este trabajo para poder evaluarlo? Bueno, acá lo mismo, pero no todo está perdido, porque podés agarrar una hojita en blanco ahora y escribir tus logros, tus dificultades, tus anhelos y las situaciones relevantes que viviste en 2025. ¿Tienen que ver con lo financiero o lo financiero no aparece en esa evaluación mental que estás pensando en hacer? No es que esté ni bien ni mal, solo trata de ponerlo en papel. Ahí vos vas a ver a qué le estás dando relevancia como para saber dónde está o dónde estuvo tu energía durante el año o por lo menos durante esta recapitulación, este análisis que estamos intentando hacer. Para 2026 te cuento que vamos a tener en Timonel formaciones específicas donde trabajamos la planificación, las metas, los objetivos, los pilares fundamentales de la educación financiera, que son presupuesto, ahorro e inversión. Así que desde ya todas y todos más que invitados a sumarse. Van a ser formaciones cortitas, específicas, intensas, eso sí, donde vamos a estar aprendiendo de finanzas, de inversión, de análisis de mercado, de psicología, de filosofía de los mercados. Así que nada, la invitación está hecha, los esperamos por ahí. Bueno, y mientras vos vas pensando en estas cosas, vamos a hablar un poquitín sobre inversiones y mercados, para ver en qué anda el mundo bursátil a fines de 2025. Se dice que diciembre suele ser el mes donde más relajo se arma en Wall Street. Suele suceder que hay impulsos alcistas interesantes que llenan las bolsas del Papá Noel financiero y son los famosos bull run de fin de año, de fin de año, no de fin de año, una suerte de corrida de toros, unos impulsos alcistas fuertes, muestra de la codicia desenfrenada que gobierna este mundo. 2025 se viene reservando las últimas semanas del año solamente para una recuperación mediocre con las stablecoins del mundo cripto muy pero muy flojas y los grandes índices de renta variable con un repunte discreto, digamos. Para aportar un poquito de panorama relacionado al mundo de las inversiones y las finanzas, vamos a comentar detalles del panorama mundial. Sabemos que tenemos un mundo donde el dólar de Estados Unidos viene siendo la divisa de referencia, así como los mercados bursátiles americanos vienen siendo también la gran referencia del resto de los mercados y del resto de las bolsas. Podemos tener o no afinidad con Estados Unidos, pero lo que es cierto es que la economía mundial tiene un montón de lecturas posibles a partir de lo que vemos sobre todo en Estados Unidos. Podemos decir que si bien internacionalmente este año ha mostrado bastante incertidumbre con picos en la volatilidad y en el índice de miedo de Wall Street, muchos analistas serios están planteando que hay más viento a favor que en contra. Que la economía en Estados Unidos, que como siempre Estados Unidos que se cree el centro del mundo, bueno, pero bueno, se plantea que la economía americana tiene panorama para un
crecimiento por lo menos modesto en 2026, a pesar de muchos datos negativos sobre consumo, empleo y crecimiento actual. Vamos a sumar a estos grandes riesgos que atravesamos en 2025, como la guerra de los aranceles, donde hasta Uruguay estuvo metido negociando aranceles y queriendo también mitigar el famoso efecto Temu, que disgustó a más de un empresario en todo el mundo. Y fíjate qué curioso cómo en poco tiempo el efecto Temu tuvo respuestas políticas por parte de los gobiernos de casi todo el mundo para cuidar a sus empresarios, cosa que no sucede por regla general cuando necesitamos cuidar el bolsillo del contribuyente. Esto claramente tiene que ver con los paradigmas con que se comprende y se hace la política económica, porque las decisiones no se basan en eso, pero es un detalle no menor, porque nuestras finanzas de a pie tienen mucho que ver, ¿sí?, con esto. Con que se cuida al empresario porque genera laburo, porque mueve plata, porque mueve al país, y desde ahí se hace política económica, pero al trabajador solemos mirarlo más en términos estadísticos y en su función de contribuyente o de empleado desempleado. Volviendo al panorama global, parece que los mercados de crédito y la industria de tecnologías de la información son grandes candidatos a seguir pensándose en términos de burbuja, como sucedió durante este año. Salvo que vivas en un iglú sin wifi, escuchaste seguramente hablar de la burbuja de las tecnológicas, de la burbuja de la inteligencia artificial. Hace más de un año que muchísimos analistas tribuneros vienen avisando que esa burbuja va a estallar porque el crecimiento que ha tenido es algo casi sin precedentes en los mercados mundiales. Y bueno, en algún momento puede que reviente, sí, o puede que no. Los gurús de mercado juegan siempre con estas cartas, que es tener razón y que el mundo los venere y les compre sus libros, sus programas, etcétera, etcétera. O no tener razón y seguir vaticinando cosas hasta pegarle a alguna previsión. ¿Por qué? Porque la gente se olvida de lo que vos vaticinás cuando le errás, ¿sí?, sobre todo cuando le errás como las peras, y te recuerda un montón cuando acertás, te recuerda cuando ganas millones, pero se te olvida fácil cuando vos perdés millones y desapareces de la escena financiera, y créeme que esto pasa y pasa bastante. En definitiva, sobre la burbuja, que la hay, pero esto no necesariamente implica algo negativo, porque los buenos inversores mitigan los riesgos, rebalancean, toman ganancias, así que no hay por qué pensar que todo esto se va a ir al fondo del pozo. Este año hubo una inversión en el entorno de los 100 billones de dólares en el ecosistema y la infraestructura para la inteligencia artificial. Y se espera que esa inversión siga ocurriendo, lo que lógicamente trae a las compañías al mundo de la creación de deuda, uno de los combustibles de este modelo económico. Las compañías toman deuda para crecer, disminuyen sus márgenes de ingreso, pero de alguna manera se quieren o se van asegurando un lugarcito en el nuevo escenario de este mundo hipertecnológico. Y esto, claro, afecta a algunos sectores del mercado, pero al mismo tiempo beneficia a otros sectores. Entonces, la adopción de inteligencia artificial genera actualmente enormes gastos a las grandes compañías que quieren incorporarla, que van a ver recompensadas una vez que todo esté obviamente funcionando y generando ingresos, cosa que hoy por hoy se está estimando que va a comenzar a suceder alrededor de 2028. Como podemos decir que Estados Unidos está en un momento de política económica expansiva porque se ha comenzado un ciclo de baja de tasas de interés, también se espera que los liderazgos en los mercados cambien un poquito porque las grandes empresas vienen capeando esta deuda de su transformación y los sectores cíclicos son los que suelen aparecer en escena en estos momentos, y esto nos sacaría del panorama actual al que muchos temen, porque las grandes tecnológicas vienen siendo las que han estado moviendo los mercados con las famosas Mag 7, las 7 magníficas de las que ya hemos hablado en otras oportunidades, que concentran cerca de un 35% de la capitalización del índice S&P 500, que es el índice más abarcativo para representar los sectores de mercado de Estados Unidos.
Sin embargo, cuando nosotros pasamos raya a 2025, vemos que el impulso tecnológico de Estados Unidos está como en un parate y que los activos de riesgo internacionales batieron en buena medida el crecimiento americano. Además de que el dólar de Estados Unidos está achicado y eso sigue dando viento a favor en realidad para los activos europeos, asiáticos, latinos, en fin, a todo lo de afuera de Estados Unidos. Y sin embargo los números muestran que el mercado americano, liderado por este avance tecnológico, está entonces en una fase, podríamos decir, de consolidación, donde se estanca un poco el crecimiento, pero que según todas las teorías que rigen los mercados y las finanzas, esto es signo de buena salud financiera. Según Richard Wyckoff, que es uno de los grandes analistas que ha aportado teorías para entender los mercados, las etapas de consolidación son donde el pelotón se reagrupa para el próximo movimiento. Y si vos tenés perspectivas de crecimiento, como las hay, el próximo movimiento debería ser alcista. Lo que es casi seguro es que en 2026 ese crecimiento se disperse, que no haya tantos protagonismos como sucedió en 2025 con, por ejemplo, las 7 magníficas. Por otra parte, ¿viste que en Uruguay se votó la nueva ley de presupuesto? Bueno, en Estados Unidos y en Alemania también hubo movidas con las leyes de presupuesto donde costó bastante consensuar qué sí y qué no, funcionando durante gran parte del periodo en modo, llamémosle, provisorio. Esto obviamente es un gran generador de cautela para los movimientos de grandes capitales y súmale a esto que Taiwán, Corea y China tienen escenario favorable para el crecimiento, no solo por la debilidad del dólar, sino a partir de su innovación tecnológica propia, de sus empresas locales, nacionales. Fíjate que China además viene innovando hace décadas en realidad, y esto no se ha visto muy reflejado en lo que miran los inversores a nivel mundial, y de hecho invertir en China sigue siendo barato para los estándares internacionales. Y como en todo escenario turbio, inestable, incierto y manipulado, los metales preciosos, que son lo que define el concepto de activo de refugio, fueron recordados por los bancos mundiales en 2025 que aceleraron compras y donde el oro y la plata, los reyes de los metales de refugio, tuvieron fuertes impulsos alcistas y muy buenos retornos de inversión. Situación similar sucedió con los mercados de renta fija que para la deuda de economías emergentes vimos crecimientos de mercados de bonos de alrededor del 10% anual, que es un montón. Analistas del Banco Schwab planteaban hace unos días que 2026 podría ser otro año interesante para estos mercados de renta fija y deuda corporativa, aunque siempre bajando un poquito la escala de previsiones. ¿Y con el Bitcoin famoso qué onda? Bueno, Bitcoin tuvo en 2025 enormes altibajos que dejaron de lengua fuera más de uno justo en el año en que los bancos centrales y las grandes financieras decidieron que ya era hora de incorporarlos a la renta variable extraterrestre. Digo extraterrestre porque se supone que esta criptodivisa no tiene un anclaje nacional o territorial en ninguna economía, aunque ahora yo creo que eso ya no es tan cierto. Es igual de falso esto de que el Bitcoin es independiente, anárquico, contrahegemónico y todos esos atributos que al principio parecía tener, y de hecho yo creo que tenía, hasta que, como siempre, el capitalismo mundial integrado se encargó de morfárselo en dos panes. Entonces nos seguimos preguntando si es un activo de refugio, es un activo para especular, va a llegar a valer $1.000.000 como se vaticinó durante tanto tiempo. ¿Aparecerá otra cripto que saque a Bitcoin del trono? Preguntas que todos nos hacemos y respondemos a veces con desconocimiento y muchas veces, las más de las veces, con sesgos de todo tipo. Por lo pronto, después de los bajones que ha habido desde octubre y los máximos históricos previos, se espera un repunte, aunque el optimismo no está muy presente en estas fiestas, a menos hasta hoy, que es 21 de diciembre, y Papá Noel todavía no asoma
la cabeza en este mundo cripto. Pasando a otro orden de noticias, según el Banco Mundial, el crecimiento internacional superó sus expectativas a pesar de los muchos eventos que amenazaron la estabilidad geopolítica y hasta climática de nuestro mundo en 2025. Para la economía, fue un año que en una gráfica se ve exactamente como lo que vemos cuando nosotros miramos índices bursátiles, valles, picos, grandes saltos hacia arriba y hacia abajo, bueno, en fin, volatilidad e incertidumbre. Dentro de los planes del Banco Mundial, ellos presentan un modelo al que llaman desarrollo inteligente que financia programas y sectores clave en el desarrollo mundial, teniendo como eje central la creación de empleos, que es la gran necesidad de nuestro mundo. Desde esta perspectiva presentan ellos sus informes sobre crecimiento y desarrollo, así que vamos a ver algunas de las cosas que dicen. El Banco Mundial plantea que este es el cuarto año consecutivo que el crecimiento mundial supera las expectativas de crecimiento, lo que muestra una gran resiliencia por parte de los países y sobre todo el sector privado. Y por supuesto que ellos hacen planes para apoyar el crecimiento y sus factores, sobre todo en los países en desarrollo. Cosas que ayudaron a mejorar lo que se esperaba, las expectativas, tuvieron que ver con decisiones políticas que ayudaron a disminuir un poco la incertidumbre, por ejemplo en lo relacionado a la guerra de los aranceles inventada por Donald Trump, que hizo cundir el pánico en un primer momento y lentamente derivó y sigue derivando en cambios estratégicos que todavía estamos por ver si están buenos o no están tan buenos. Lo cierto es que generó un poco de miedo al principio, todos lo vimos a eso, los mercados lo sintieron y en realidad lo siguen sintiendo. En el primer mundo o en los llamados países de ingreso alto que generan alrededor del 64% del PIB mundial, la innovación tecnológica relacionada especialmente con la inteligencia artificial fue la gran vedette del crecimiento, no así el empleo que está sufriendo los lógicos reveses de la automatización, como sucede con cada revolución tecnológica. Pero como menciona el propio Banco Mundial en su informe, es el empleo lo que ayuda a garantizar que el desarrollo sea tanto sostenible como próspero. Y sin embargo, los 1.200 millones de jóvenes que van a tener edad para trabajar cuando arranque la década de 2030 se van a encontrar un panorama por lo menos complicado. El Banco Mundial obviamente no dice esto, lo que hace el Banco Mundial es una perorata política y políticamente correcta de cómo tendría que ser el mercado laboral para que eso no termine en crisis. Bueno, para los países en desarrollo, entre los que obviamente estaría Uruguay, el sector agricultura nuclea alrededor del 40% del empleo. Esto es obviamente promediando con otros países de características muy distintas al nuestro. Estamos promediando Camerún con Uruguay y con todo el amor del mundo a Camerún, pero somos muy distintos. De hecho, a la situación uruguaya se la conoce internacionalmente como el paso intermedio entre país en desarrollo y país desarrollado. El famoso es por ahí. ¿Qué es lo que nos falta para llegar al siguiente punto? Nos falta una economía avanzada. ¿Qué te parece? En las redes sociales se insiste un montón sobre el hecho de que actualmente asistimos a un fin de ciclo económico, un fin muy marcado, muy fuerte, donde el dólar y Estados Unidos dejarían de ser el ombligo del mundo capitalista para darle lugar a nuevos poderes que el mundo viene asignando hace muchísimos años a países asiáticos. Se insiste hace décadas con que China es quien dictamina el famoso nuevo orden mundial por cómo maneja su divisa, los mercados y la producción industrial, junto con su poder político, económico, bélico y hasta poblacional. Pero, hay muchas fichas nuevas en este tablero que modifican las formas que tenemos de pensar en estas cosas, porque las finanzas descentralizadas y las criptodivisas también han tenido un salto gigantesco hacia el escenario principal de la economía mundial. Personalmente a mí no me parece que eso esté muy bueno porque nos muestra una vez más que todos los movimientos y los flujos contrahegemónicos
suelen ser capturados por el capitalismo y lo que ayer era una promesa de descentralización, hoy es un elemento que compone el concepto de renta variable junto con los mercados bursátiles. Y todo esto gracias a que a la regulación. No me quiero ir de tema, porque les hablé de lo que está sucediendo a nivel de redes sociales con grandes oráculos, gurús de los mercados planteando esto del nuevo orden mundial. Y me hago una pregunta parecida a la que se hacía Stephen Hawking sobre el tiempo, pero con el nuevo orden mundial. Él se preguntaba algo así como ¿por qué el tiempo no había concluido ya? Y yo me pregunto ¿qué espero para darme cuenta de que ya estamos dentro de este otro nuevo modelo, dentro de este nuevo orden mundial? O sea, ¿cuándo es posible asumir que ya estamos del otro lado del mostrador? ¿Mm? ¿Cómo debería ser ese nuevo escenario? ¿Qué quedará de lo viejo? ¿Qué habrá de nuevo? ¿Será que 2026 nos presenta una nueva forma de economía, de desarrollo humano, de regulaciones, de innovaciones que cambien el mundo para siempre? ¿O seguiremos dándole forma a esto que ya empezó y viene pisando fuerte con las nuevas tecnologías? Viste que las tecnologías siempre han sido el factor que transforma las formas de trabajar, de producir, de emplear personas, de estudiar, de producir conocimiento, de generar dinero. Yo creo que 2026 nos va a mostrar un escenario donde vamos a empezar a digerir algunas de las innovaciones que ya están sucediendo y creo también que va a ser necesario hacer nosotros un cambio de perspectiva, mirar las cosas desde un lugar distinto para entender tal vez un poquito mejor lo que todavía nos cuesta y también, claro, para hacernos el mix entre nuestras metas, nuestro trabajo, nuestra realidad cotidiana y este escenario de transformaciones y oportunidades. Bueno, y hasta acá llega la cháchara de hoy, de fin de año, así que bueno, que tengan un muy lindo cierre de año, que arranquen con los patitos en fila, que puedan disfrutar de las cosas que valen la pena y sobre todo de las cosas que valen la alegría. Nos vemos en 2026 por acá, por Timonel. Les dejo un abrazo. Como les digo siempre, si este video te gustó, te sirvió, te interesó, Juliano, suscribite, me gusteanos, compartinos, comentanos y como siempre, como dijo Terminator, volveré.